acabar este curso. Estamos ya a la mitad específicamente, entonces déjenme compartir mi pantalla nuevamente. Ahora sí. Bien. Bueno, hoy estamos iniciando la octava semana, entonces vamos a avanzar el penúltimo tema de esta segunda parte del tema del lenguaje. Entonces vamos a empezar. Este tema ya es una continuación del tema de la ortografía. No hemos visto la ortografía acentual, todo lo que son los acentos, la aplicación. Ahora vamos a ver los signos de puntuación que acompañan también a la ortografía. Entonces, para ver esto, tenemos que Disculpa, hablar Marcelo, sobre... tu señal está mal. No se le entiende muy bien. No sé si solo soy yo. ¿Así? A ver, ¿a varios les pasa eso? Sí, sí, doctora. Sí, quizá. Ah, ya, súper. Gracias por avisarme a tiempo. Voy a conectarme desde otro dispositivo. Ok, ¿qué tal ahora? ¿Se me escucha mejor? Sí, dice, se escucha mejor. Buenísimo. Ok, bueno. Entonces vamos a hablar de los signos de puntuación, ¿ok? Y vamos a ver los distintos usos de los signos de puntuación, de todos los que conocemos, empezando por la coma, ¿ok? Nosotros sabemos que la coma es aquel signo, pues, que parte de un punto, pero que va a tener una prolongación, ¿no? Esa es la coma. Ahora, ¿qué es la coma? A veces pensamos que la coma es una pausa y sí, va a expresar una pausa respiratoria cuando leemos. Entonces, cada vez que vemos una coma, pues hay un espacio entre palabras para que nos ayude a clarificar. Pero más allá de ese espacio respiratorio, va a ser muy importante que la coma se coloque en lugares determinados para estructurar el texto y que podamos distinguir significados, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, cómo. Nosotros sabemos, y esto lo hemos revisado en el tema de oraciones, que la estructura de una oración que tiene verbo va a tener más o menos este lineamiento. Un sujeto que puede ser, por ejemplo, yo, un verbo que puede ser cualquiera, ¿no? Yo camino, yo corro, yo entrego, lo que sea. Un objeto directo y un objeto que también puede ser indirecto, ¿ok? A esta oración se lo va a llamar oración determinativa, ¿no? Porque vamos a expresar cierta información, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta regla? Que toda esta oración tiene que ir en una sola idea, ¿sí? En una sola idea. Es una idea esencial. Es decir, que esta estructura realmente no necesita pausas porque expresa una idea. Yo estudio en las mañanas para mi examen. Ahí estoy determinando. Lice, no se escucha, Dice, se perdón. no. Listen, está silenciada.
chicos? No se le escucha, Lice. Se le cortó, Lice. Ya, es que alguien estaba hablando. No sé si levantaron la mano o era el micrófono encendido de alguien. Ok. Bueno, entonces, tenemos un sujeto, tenemos un verbo y vamos a tener un objeto directo y un objeto indirecto. Por ejemplo, aquí yo puedo decir yo regalé, regalé eh, un objeto directo. ¿Qué regalé? ¿Lo ve? Digamos, un libro que va a ser mi objeto directo, ¿ok? Y en el objeto indirecto, yo voy a transitar, ¿se acuerdan? Yo regalé un libro a mi amiga. Voy a transitar este regalo. Yo he regalado, pero a alguien. Por eso se llama objeto directo y objeto indirecto, ¿ok? Entonces, la regla de acá me dice que cuando yo tengo esta estructura, sujeto, verbo, un objeto directo, que puedo terminar la oración solo con el objeto directo, ¿no ves? Solo acá. Yo regalé un libro y punto. Pero si yo le quiero aumentar, yo regalé un libro a mi amiga, ¿ok? Lice, ¿está compartiendo pantalla? Sí, creo que se detuvo. Deme un minuto, no sé por qué se dejó de compartir. Ok, ahora sí, nuevamente se ve, ¿verdad? Sí, Lice. Súper. Entonces, les estaba diciendo que cuando yo tengo esta estructura de la oración, sujeto, verbo, objeto directo, y además le puedo colocar un objeto indirecto, esta es la unidad mínima que forma una oración. Por supuesto que yo le puedo aumentar muchas otras cosas, ¿no? Le puedo poner argumentos, le puedo poner desiderativos, le puedo poner cualquier otra estructura. Pero si esta estructura simple se mantiene de forma directa, más el objeto indirecto, aquí no necesito colocarle la coma. Pero ¿en qué casos sí voy a necesitar colocarle la coma? Aquí les voy a mostrar en qué casos sí se necesitaría colocarle una coma. Por ejemplo, la coma en este caso va a ir de acuerdo a lo que va a separar dentro de una oración, ¿ya? Y para eso vamos a hablar del primer tipo de coma que se llama la coma vocativa. ¿Qué significaba vocativo? ¿Se acuerdan que decíamos que era para convocar, por eso es vocativo, convoca, llama o nombra a una persona, una cosa, con mucho énfasis, más allá de decir un sujeto, lo voy a evocar, ¿sí? Lo llamo. Por ejemplo, cuando yo digo María José, María José, buenas tardes. Aquí estoy haciendo énfasis en María José, porque yo puedo decir buenas tardes, pero aquí estoy decidiendo hacer hincapié en María José. ¿Ok? Entonces, en la vocativa siempre menciono al sujeto de forma explícita, ¿sí? De forma explícita. Entonces, en esta vocativa, en este vocativo, me dice la regla que yo voy a colocarle la coma, voy a colocarle la coma. Si está al principio, pues lo voy a colocar al final del vocativo, como aquí, María José, coma, buenas tardes, ¿ok? María José, coma, buenas tardes. Entonces le coloco para determinar este llamado que yo estoy haciendo a una persona en particular, ¿ok? A esta persona en particular. Entonces, hablo así. O también puedo decir, por ejemplo, todos íbamos muy despacio.
Y acá mi vocativo va a estar después, señor agente. Todas íbamos muy despacio, señor agente, ¿no? Yo sé que estoy hablando con el agente, pero hago hincapié, todos íbamos despacio, señor agente. Entonces, explícitamente lo menciono, por eso se llama vocativo, lo menciono, lo evoco. O a veces viene su hijo, a veces viene su hijo, coma, apreciado padre de familia, pero a veces no. Lo que yo quiero decir es esto. A veces viene su hijo, pero a veces no. Pero en medio de lo que yo estoy diciendo, quiere ponerle apreciado padre de familia para suavizar el mensaje, para que se escuche mejor. ¿Ok? Y ahí es donde yo puedo colocar esta coma vocativa después del nombre al que yo he hecho énfasis, antes del nombre al que quiero hacer énfasis, o antes y después cuando lo coloco al medio. ¿Se entiende esta parte? Sí, Licen. Muy bien. Entonces esas son las formas en las que puedo ir. Puedo ir antes, puedo ir después, puedo ir en medio de comas, ¿ok? Y aquí tenemos otro ejemplo del antes. Pedro, ya resolviste el problema. Estoy haciendo en énfasis en Pedro. ¿Cómo estás, Firulais? Aquí al final. ¿Ve? Entonces, antes, después o al medio. Es la posición en la que coloco las comas. Ahora, hay otra coma que se llama la enumerativa. Esta coma enumerativa es aquella coma que se va a basar y que vamos a usar para separar elementos, que es la más conocida, ¿no ve? Entonces yo puedo decir, Ricardo, Patricia, José y Álvaro entregaron su propuesta. Entonces, utilizo la coma para separar todos los nombres que han entregado. O cuando digo las materias que yo tengo que estudiar para el examen son lenguaje, matemáticas, física, anatomía y química. Entonces, es la coma que voy enumerando, ¿no? La que más hemos aprendido en algún momento. La coma que enumera, ¿sí? Esta coma es la más sencilla, entonces utilizamos coma después de cada elemento que enumero y para el último uso la I. Ricardo, Patricia, José y Álvaro. Entonces sustituyo la coma al final por una I, ¿sabes? Que es la que más conocemos. A esta coma se llama coma enumerativa. Enumerativa. Y luego tenemos algunos aspectos de la coma enumerativa y el punto y coma enumerativo. Esta parte les voy a explicar. Nosotros sabemos que la coma sirve para enumerar, como el ejemplo anterior, Ricardo, José, María, pero también la coma enumerativa puede ser reemplazada por un punto y coma, ¿ok? A veces lo tenemos que reemplazar por un punto y por una coma, ¿ok? A esto se va a denominar punto y coma, al punto que va con la coma, ¿ok? Entonces, ¿en qué casos yo puedo reemplazar? El único objetivo, porque la función es muy parecida, es cuando quiero organizar de mejor manera mi comunicado. Por ejemplo, acá. Grado sexto traerá dulces, aquí tengo una coma, gaseosas, coma, comida de paquete, coma y obleas. ¿Ok? Hasta aquí yo entiendo que estoy enumerando, estoy usando una coma enumerativa. Pero si por alguna razón yo tuviera que este grado sexto cambiar de información, por ejemplo, a grado séptimo, o sea, aquí estoy dando que el grado sexto va a traer dulces, gaseosas, comida de paquete, helado y obleas. Y luego quiero hablar de otra enumeración, pero que ya no está relacionada con el grado sexto, sino con el grado séptimo. Para hacer este cambio, no voy a usar coma porque me confundiría.
helado, obleas, coma, grado séptimo. Grado séptimo podría ser entendido como un dulce o una comida más, y no es así, ¿no ve? Entonces, ahí es donde yo voy a utilizar el punto y coma. Punto y coma, grado séptimo, y vuelvo a enumerar. Traerá tortas, ponques, brazos de reina, galletas y bizcochos. Vuelvo a enumerar. Y otra vez quiero volver a colocar otro criterio. Grado octavo y otra vez la coma. Traerá cajas, bolsas y para la basura y contenedores. ¿Se entiende la diferencia entre coma enumerativa y punto y coma enumerativo? Se utilizan juntos. Cuando tenemos oraciones sencillas, uso la coma, ¿no? Pero cuando tengo así oraciones que voy a enumerar muchas cosas de acuerdo a criterios, utilizo el punto y coma para los criterios y la coma para los enumerativos. ¿Se entiende? Sí, Lisa. Lice, no sé si podía explicar algo más, por favor. Ok. En este caso, tengo el punto y coma enumerativo y la coma enumerativa. ¿Ok? Esta coma enumerativa es la que ya hemos revisado, pero a veces les decía que el punto y coma puede sustituir a la coma. ¿En qué casos? En los casos donde yo realmente voy a enumerar tantas cosas que necesito dividir la enumeración, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, tengo grado sexto, aquí tengo un criterio que van a traer muchas cosas. Grado séptimo tengo otro criterio y grado octavo tengo otro. Yo puedo enumerar grado sexto, grado séptimo y grado octavo. Es una numeración. Pero además de esa numeración, yo tengo que mencionar lo que cada grado va a traer. El grado sexto va a traer todas estas cosas: dulces, gaseosas, comida de paquete, helado y obleas. Por su parte, el grado séptimo va a traer torta, ponques, brazos de reina, galletas y bizcochos. Por su parte, el octavo va a traer cajas, bolsas, basura y contenedores. Entonces, cada un criterio tiene sus respectivos numerativos. Y si yo mezclara todo con coma, 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 sería difícil cuando leo entender si grado sexto es un criterio o es un dulce, un tipo de comida más. Entonces, para que eso no ocurra, yo uso dos tipos de numerativos. La coma para los criterios simples, dulces, gaseosas, aquí está la coma. Pero para los criterios grandes de grado sexto, grado séptimo y grado octavo, voy a utilizar el punto y coma. Punto y coma. ¿Ok? Gracias, Lice. Listo. Muy bien. Entonces, acuérdense, pueden ir juntas, pero solo en casos donde la información sea bastante y muy compleja. Y luego tenemos la coma circunstancial. Esta coma es muy interesante, ¿ok? Circunstancial, de circunstancia, ¿ok? Esta coma va a tener distintos usos. Primero, recuerden que todas las oraciones tienen que tener una estructura, no tienen un sujeto, tiene un verbo y tiene un predicado. Pero muchas veces este orden no está tan claro como sujeto, verbo, predicado. A veces está desordenado, a veces añadimos información para especificar algo. Entonces, esta coma circunstancial se usa principalmente para añadir información de circunstancias, es decir, especificar algo. Por ejemplo, cuando digo: los estudiantes realizarán la evaluación sobre el tema de la coma. Hasta aquí yo tengo una oración completa. Los estudiantes, sujeto, realizarán, verbo,
la evaluación sobre el tema de la coma y ahí tengo mi predicado, ¿no ve? Cada uno ya está completa. Pero porque necesito darle mayor información a esta oración, le voy a añadir una cápite, ¿ya? Algo adicional, le voy a sumar algo, un detallito. Por ejemplo, acá en la próxima clase. Estoy respondiendo a la pregunta de cuándo, que es adicional. Mi oración la estoy aumentando, pero sin esta información adicional también era una oración. Entonces, cuando ocurre esto, cuando yo añado información de circunstancia, coloco la coma antes de colocar esa circunstancia. Los estudiantes realizarán la evaluación sobre el tema de la coma. Coma en la próxima clase. Entonces, cuando está respondido aquí en la próxima clase. ¿Ok? Y luego tenemos la coma circunstancial del lugar. Aquí va a responder al dónde. Varias bandas de rock tocarán sus mejores temas. Coma, ¿dónde? En la próxima feria dominical. ¿Ok? También puede ser de modo. Por ejemplo, el acusado golpeó a la víctima. Hasta aquí es una oración. Por lo tanto, coma, ¿cómo lo hizo? De modo, sin muestra de misericordia. También puede ser de causalidad. Estas de causalidad son largas. Escribo la oración completa. Los profesores del sector público expresaron que habrá paro indefinido. Hasta aquí es una oración. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha cumplido con lo prometido. Entonces, aquí explico. ¿Se dan cuenta? La clave para identificar la coma circunstancial es que ustedes vean si parte de su oración responde a alguna adición. ¿Cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué? Siempre y cuando cuándo, dónde sea adicional a mi oración esté completa sin esta información, ¿no? Entonces, esto solo añade detalles. Entonces, es una causalidad. Y también puede ser de finalidad. ¿Se acuerdan las finalidades? Los objetivos. ¿Para qué? Claudia contrató arquitectos, coma, para que remodelen sus 3 viviendas. ¿Se entiende? Sí, listen. ¿Hay más tipos de comas circunstanciales o solo son esas 5? Puede haber, hay criterios muy específicos que les pueden decir que es de tiempo y de lugar al mismo tiempo. O sea, establece, por ejemplo, los estudiantes realizarán su evaluación en la próxima clase en el aula de medicina. Entonces, añado 2 al mismo tiempo. Entonces, puedo mezclarlas. Ah, ya está bien, gracias, Lisa. Súper. Entonces, no se olviden, si responde alguna de estas preguntas parte de su oración, posiblemente necesite una coma circunstancial. ¿Ok? Una coma circunstancial. Ahora, aquí vamos a ver algo un poquito de lógica, así que presten mucha atención. Estos complementos circunstanciales, como hemos visto acá, estaba fácil, ¿no ve? Al finalizar de mi oración, yo le incluyo mi complemento circunstancial, por lo tanto, lleva una coma antes, porque no puedo poner la coma al final. Entonces, antes coloco la coma. Pero como les había dicho, algunas veces nuestra oración está desordenada. El sujeto está al final, el verbo está al principio, el predicado no sé dónde está. Es una oración compleja que no está en orden, sujeto, verbo, predicado. Entonces puede hacerse difícil encontrar la circunstancia. Pero para entender esto tenemos que identificar. Y acuérdense de lo que siempre les digo. En cualquier mensaje, oración que ustedes quieran, así, ejercicio de tengo que identificarla como, tengo que identificar tal cosa, empiecen por lo básico, sujeto, verbo, predicado. Y luego van a encontrar todo lo demás, porque puede estar desordenada mi oración y ahí ¿qué hago?
Así que siempre ordenen primero cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el predicado. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, en esta parte tengo el presidente de la compañía, que aquí está mi sujeto, envió 6 muestras. Envió 6 muestras del nuevo producto a cada uno de los vicepresidentes del área. Hasta ahí yo tengo una oración completa, hasta esta parte. El presidente, el verbo envió, 6 muestras del nuevo producto y hasta ahí tengo mi predicado. Pero ahora alguien quiere añadirle elementos. Entonces voy a colocarle por el sistema interno de mensajería, coma, porque es una información adicional, una novela. Les había dicho, podemos juntar varias circunstancias. Por el sistema interno de mensajería, coma, por el pasado mes de enero, aquí ya no es cómo, aquí ya es cuándo, está respondiendo al cuándo, coma, y ahora vamos a responder al dónde. En todo el territorio de operación, coma, ahora de finalidad, para que lo conocieran antes del lanzamiento publicitario, coma, por recomendación de los asesores externos, internacionales, ¿ok? ¿Se dan cuenta que aquí la información está muy completa? Realmente me dice dónde, cómo, cuándo, para qué. Me dice casi todas las circunstancias. Primera regla, cuando yo tenga así muchas circunstancias, cada una tiene que tener una coma. Cada una tiene que tener una coma. ¿Lo ven? Cada circunstancia separada por una coma. Segunda regla, cuando ustedes quieran escribir o lean, se recomienda, no es una regla, pero se recomienda que para claridad nosotros ordenemos las circunstancias de esta forma, ¿ok? De esta forma. Primero las circunstancias de modo, luego las de tiempo, luego las de lugar, luego las de finalidad y luego las de causa. ¿Ok? Modo, tiempo, lugar, finalidad y causa. Es una recomendación general, ¿ok? Para que no nos hagamos, aquí han visto que tiene, wow, tantas comas, medio complicado su oración, ¿no ve? Entonces, para que tenga lógica y se entienda mejor, primero modo, luego tiempo, luego lugar, luego finalidad y al final de causa. ¿Se entiende? Sí, Lisa. Muy bien. Es una recomendación y aplica solo cuando tienes varias circunstancias juntas, ¿no? Si solo tienes una, pues obviamente va al final y punto. Ok, ahora vamos a ver la coma psicológica. La coma psicológica, van a ver que es una coma bastante chistosa porque esta coma es igual que una coma circunstancial, ¿ok? Solo que su función ya no va a ser darme información adicional, ¿ok? Si no va a ser, como dice psicológica, voy a querer organizar la información para que tenga cierto efecto en el lector. Sí, por eso se llama psicológica, porque yo quiero las comas, las voy a usar para que al lector le provoque algo, ¿ok? Como que le dé prioridad a cierta información, le parezca interesante otra información, o sea, mucho depende de lo que yo quiero lograr, ¿ok? Por eso se llama psicológica. Es como una coma manipuladora, ¿ok? Porque busca que el lector sienta, piense algo, como que manipula la información. Por ejemplo, antes de las 3 de la tarde de hoy, coma, el informe debe estar sobre mi escritorio. ¿Sí? Antes de las 3 de la tarde de hoy, coma, el informe debe estar sobre mi escritorio. Yo podría decir fácilmente, el informe debe estar sobre mi escritorio antes de las 3 de la tarde. Pero cuando yo digo antes de las 3 de la tarde de hoy, coma, hago una pausa medio dramática, gracias a la coma.
como una amenaza antes de las 3 de la tarde de hoy, el informe debe estar sobre mi escritorio. Entonces, hace que la información sea más relevante en la hora límite que en el informe. ¿Ok? Entonces, la hora límite es lo importante. Estoy haciendo énfasis. Por eso se la llama psicológica. ¿Ok? Por lo general, te dicta periodos de tiempo, prioridades, destaca información. Por ejemplo, acá, en todas las ciudades, coma, en este último periodo, se ha desatado una verdadera ola de inseguridad en las calles. Aquí estoy destacando en todas las ciudades, coma, en este último periodo se ha desatado una verdadera ola de inseguridad. ¿Ok? ¿Se entiende? Lice, ¿podría volver a explicar una vez más, por favor? Ok. Esta coma psicológica es una coma circunstancial, pero lo único que cambia es la intención del escritor con el lector, ¿ok? Es la misma coma circunstancial, sigue las mismas reglas, ¿ok? Puedo añadir información de modo, de lugar, de tiempo, de finalidad, la misma, ¿ok? Solo que se llama coma psicológica también porque acá por el contenido de la información, le voy a dar énfasis a partes de la información. Por ejemplo, antes de las 3 de la tarde de hoy, es una circunstancia. ¿De qué? ¿Quién se acuerda de qué es la circunstancia? ¿De tiempo? Muy bien, es una circunstancia de tiempo porque me está dando una hora, ¿no ve? Entonces, de tiempo. Es una circunstancia, pero también se la llama psicológica porque le hace énfasis, ¿ok? Lo vuelve como si fuera una amenaza. Ahí ya tienen que leer todo el texto, ¿no? Como parece que le está haciendo una amenaza, parece que está haciendo énfasis, ¿ok? Listo. Entonces, es una coma igual de circunstancia, pero que le resalta cierta información, ¿ok? Ahora, esta coma psicológica nos ayuda únicamente a priorizar información, a enfatizar una circunstancia, a que la oración se vuelva más, una parte de la oración se vuelva más relevante, ¿ok? Por eso se le coloca con ese énfasis de la coma, ¿ok? Y vamos a ver que está muy relacionada con una coma que se llama hiperbática, ¿ok? ¿Qué es la coma hiperbática? ¿Sí? Esta coma es una coma que se llama así hiperbática porque me ayuda a desordenar la oración, ¿sí? Es como una coma desordenada. Esta hiperbática me va a ayudar a desordenar la oración, ¿ok? Yo sé que el orden es el que hemos visto, ¿no? Les había dicho, es una sugerencia que siempre vayamos por el sujeto, el verbo, el objeto directo, el indirecto y luego los complementos circunstanciales en el orden recomendado. Pero esta coma hiperbática me va a ayudar a desordenar la oración, ¿sí? De distintas formas, no hay una regla, solo que se va a desordenar. Por ejemplo, cuando yo digo 2 lápices he comprado. Aquí digo 2 lápices he comprado. ¿Dónde está el sujeto? ¿Quién puede identificar dónde está el sujeto? He comprado. He Muy bien. comprado. Aquí en realidad es un sujeto tácito, ¿no ve? El me denota que es un yo he comprado. Y yo usualmente puedo decir, yo he comprado 2 lápices.
que sería lo más fácil, ¿no ve? Yo he comprado 2 lápices, pero esta coma me ayuda a desordenar la oración. En lugar de decir sujeto, verbo, predicado, aquí he empezado por el complemento. 2 lápices he comprado. Es como una parte del predicado, ¿no ve? Entonces, el sujeto está al medio, el verbo está al final y 2 lápices está al principio. Cuando yo desordeno de esta forma, necesito poner una coma. ¿Por qué? Porque de otra forma, el lector podría entender, si no tuviera coma, que 2 lápices es el sujeto y que estos 2 lápices han comprado algo. Y aquí estaría mal porque tendría que decir no es, sino han. 2 lápices han comprado. Entonces, ahí ya sería extraño, no se entendería bien. Por lo tanto, sí o sí yo le tengo que colocar una coma que me denote, aquí hay una coma, entonces hay alguna alteración del orden. 2 lápices he comprado. Entonces lo analizo con calmita y ya puedo identificar dónde está el sujeto. ¿Ok? O cuando digo a María le dieron su primer beso. Le dieron su primer beso. A María, coma, le dieron su primer beso. ¿Ok? O cuando digo de eso, coma, no me ocupo. ¿Ok? Y así. Entonces son elementos que van cambiando únicamente para que se entienda y utilizan las comas para justamente denotar que esta oración algo se ha revuelto. ¿Se entiende? Sí, Licen. Licen, ¿puede explicar una vez más, por favor? Ya, ok, chicos, pero tenemos que ir avanzando, si no, no vamos a terminar. Ok, entonces les decía, nosotros conocemos la estructura del sujeto más verbo más predicado, y en este predicado va a estar el complemento directo más el complemento indirecto, ¿no ve? Esa es la estructura más fácil de entender. Pero a veces, por alguna razón, por hacerle énfasis, como en el caso de la coma psicológica, yo voy a querer cambiar la posición de los factores. Por ejemplo, acá digo, aunque no venga el profesor, permaneceremos en el aula. En este caso, permaneceremos en el aula. El permaneceremos es mi verbo. El sujeto está tácito. Nosotros, ¿no ve? Permaneceremos es el verbo. Sería, nosotros permaneceremos en el aula aunque no venga el profesor. Ese sería el orden correcto. Pero aquí le he cambiado, aunque no venga el profesor, para darle énfasis al hecho de que no venga el profesor. Y cuando hago eso, tengo que poner comas. ¿Ok? ¿Ahora se entiende mejor? Gracias, Licen. Muy bien, entonces cuando quieran cambiar así la estructura, siempre recuerden usar una coma y cuando vean así comas, quiere decir que algo en esa oración es complejo, no es tan sencillo de analizar y tienen que ir por pasos. Ok, ahora vamos al quinto tipo de coma. Esta coma va a ser una coma explicativa. Esta es una coma sencilla porque igual la hemos usado bastante. Las comas explicativas son aquellas que van a explicar, van a dar información adicional que es muy parecida a las de circunstancias, pero ahora me van a aclarar y lo hemos visto en tipos de sujetos, si no me equivoco, o en los adverbios lo hemos encontrado. Por ejemplo, cuando digo Gabriel García Márquez, coma, escritor colombiano. Aquí no estoy añadiendo una información de circunstancia, como dónde, cuándo, cómo, no. Únicamente estoy explicando quién es García Márquez. ¿Sí? Es lo mismo decir escritor colombiano y García Márquez porque aluden a la misma persona en esta oración. Están aludiendo a la misma persona. Y lo coloco para darle énfasis a que era escritor o que era colombiano.
¿ok? Entonces utilizo Gabriel García Márquez, coma, escritor colombiano, y recién continúo, porque aquí tengo mi sujeto, aquí tengo recibió y aquí tengo el predicado, ¿no ve? Gabriel García Márquez recibió el premio Nobel. Y esta parte de que está entre dos comas únicamente me está explicando algo de Gabriel García Márquez, pero no es una circunstancia. No se olviden que la circunstancia es información adicional. ¿Dónde, cómo, cuándo, para qué, por qué? Aquí no me está dando información adicional, eso se van a dar cuenta. Aquí me está dando una información puntual para explicar algo de Gabriel García Márquez. No es adicional, porque Gabriel García Márquez es escritor colombiano. Obviamente, si yo conozco a Gabriel García Márquez, yo ya sé que es colombiano y que es escritor. Entonces acá no me está dando circunstancia, me está dando información de aclaración o especificación del mismo sujeto. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, esta coma igual es bastante común, pero no se confundan con las circunstancias, porque a veces puede parecer que es circunstancial. No. Si da información adicional, es circunstancial. Pero si da una información que puedo inferir de alguna parte de la oración, es explicativo. ¿Ok? Ahora, luego tenemos la coma adversativa. Esta coma adversativa es, como su nombre lo dice, es adversa, contrario, como enemigo, el adversario. Quiere decir que me va a ayudar a juntar dos oraciones donde hay una idea y por el otro lado hay una idea medio contraria, como que está opuesta, como que no va acorde a la primera idea. Me ayuda a separar estas dos oraciones. La oración, una oración que puede estar yendo en un rumbo y esta me da una idea contraria y las quiero juntar. Cuando hago eso, tengo que utilizar una coma adversativa. Por ejemplo, acá tengo las carpetas están listas desde el viernes pasado, coma, pero nadie ha venido por ellas, ¿sí? Y aquí da dos ideas contrarias, como que si ya están listas, ¿por qué nadie ha recogido? Entonces, cuando quiero juntar así ideas medio disonantes, utilizo coma. Y por lo general yo utilizo algunas conjunciones. Las adversativas, ¿se acuerdan de cuando hemos visto conjunciones? Hemos visto que hay algunas que añaden estas ideas contrarias. Pero, más, si no, aunque. Por ejemplo, las carpetas están listas desde el viernes pasado, aunque nos las habían encargado para dentro de 2 semanas. ¿Por qué están listas si era para 2 semanas después? Entonces utilizo estas conjunciones adversativas, aunque, si no, pero, más. ¿Se entiende? Sí, Muy bien. Ahora vamos a llevar a la coma elíptica, ¿ok? La coma elíptica. Esta coma tienen que tener cuidado porque necesitan, antes de identificar si necesita una coma elíptica, reconocer una palabra que no se dice formalmente, una palabra tácita, no siempre un sujeto, pero tiene que haber un elemento tácito como implícito. Por ejemplo, María Camila, coma, su tarea. Esta es una oración que tiene implícito un verbo, ¿sí? María Camila, su tarea. Aquí yo sé que hay un verbo escondido. ¿Cuál es ese verbo? ¿Hacer? Sí, puede ser. María Camila, su tarea.
Pero como si fuera una orden, imagínense que yo le digo, Adriana Raquel, su micrófono. ¿Qué quiero decir? ¿Que le apague Apague. el micrófono? Abre el micrófono. Muy bien, puede decir que apague o que prenda, es un poco ambiguo porque está tácito, no está explícito, pero como que ya podemos entender. Si les digo, Andrea Camila, su micrófono, quiere decir que está prendido o que lo tengo que prender. Y ahí está ocultando un verbo, no lo digo, pero estoy ocultando aquí en el caso de María Camila su tarea, puedo estar ocultando el verbo entregue. ¿No ve? María Camila, entregue su tarea. En lugar de decir entregue su tarea, pues le digo su tarea, como si fuera una orden. O cuando les digo, mm, Ana Raquel, tu micrófono. Entonces, en lugar de decir apaga tu micrófono, ahí ese verbo está tácito, ¿sí? No se lo expresa. Y cuando yo quiero hacer así, para dar una orden por lo general, para hablar de forma metafórica o bien directa, eh, voy a reemplazar ese verbo por una coma, ¿ok? No coloco el verbo, María entregue su tarea, pero lo reemplazo con una coma. ¿Se entiende? Sí, 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 Lisa. Ah, ya, muy bien. Entonces, estas oraciones son bien particulares, ¿no? Por lo general se dan en órdenes, pero ahí tienen que identificar si medio falta algo, especialmente un verbo, como que puede ser esta coma elíptica. Entonces, si falta algo, lo reemplazo con una coma, ¿ok? Y vamos a terminar con esto. El verbo elíptico. Les había dicho que cuando tenemos así oraciones que tienen algo escondido, hay algo que no se está manifestando, pero que yo lo puedo sobreentender, quiere decir que puedo utilizarlos de forma elíptica, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo digo Andrés trabaja en Potosí y Adrián en Oruro. Este verbo elíptico puede ayudarme a sustituir un verbo por una coma. Por ejemplo, acá voy a agrandar mi pantalla. Cuando digo Adrián trabaja en Potosí, es una oración completa, ¿no ve? Adrián trabaja en Potosí. Listo, tengo mi sujeto, tengo mi verbo y tengo mi predicado y mi circunstancia. Y aquí tengo otra. Andrés, tengo mi sujeto y tengo mi predicado, pero no tengo el verbo. ¿Dónde está el verbo? En la coma. Muy bien, esta coma está ayudándome a entender cómo estas dos oraciones están juntas, pues que el verbo es el mismo y Andrés trabaja en Oruro. Cuando quiero así acortar oraciones y Andrés en Oruro. Entonces directamente me va a denotar, es trabaja, porque están juntas las oraciones, entonces yo sé que está hablando del verbo trabajar, ¿no ve? Esto solo funciona con oraciones que están juntas o que aparecen muy cerca en el hablado o en el escrito, no oraciones que están muy separadas, ¿no? Porque se perdería cuál era el verbo. Entonces, aquí es el mismo caso, la coma reemplaza al verbo, pero en oraciones paralelas, ¿no ve? Esta es una oración y esta es otra oración, pero como están juntas, yo puedo definir el significado. ¿Se entiende? sí, dice. Súper. Y finalmente, a veces yo puedo tener en este mismo caso de la coma tácita, de la elíptica, porque no se menciona, puedo tener enumeraciones, ¿sí? Puedo darle ese uso también a estas comas que aparecen cuando algo se omite. Por ejemplo, cuando yo digo, Marta lee los diarios. Aquí tengo un verbo. Lee los diarios de Quito. Hasta aquí es una oración.
punto y coma, Patricia, tengo otro sujeto, coma, los magazines internacionales. Hasta aquí tengo otra oración. Ana María, los suplementos literarios. Y yo, los libros de gramática. Si ustedes analizan, este verbo leer se ha sustituido en todos los casos por una coma. Patricia, Ana María y yo, coma. No digo Patricia lee, Ana María lee y yo leo. Lo he sustituido por una coma, ¿ok? Pero además no se olviden seguir la regla de las enumeraciones. Como he tenido tantas enumeraciones de personas distintas, pues utilizo el punto y coma, además de la coma, ¿ok? Porque si estoy usando aquí comas que sé que reemplazan al verbo leer, si yo usara comas para separar Marta, Patricia, Ana, me confundiría, ¿no ve? Porque si yo sé que esta coma sustituye al verbo leer, pero coloco comas antes de los nombres también, me puedo equivocar. Por lo tanto, utilizo punto y coma. ¿Se entiende? Sí, Sí, Lisa. Lice, Ya. entonces Entonces, la coma elíptica es la que reemplazaría al verbo, ¿verdad? Pero dentro de la misma oración. sí, estas comas elípticas son aquellas que se encuentran sustituyendo alguna información, principalmente el verbo. ¿Lo ve como acá? Sustituyen principalmente el verbo y se coloca coma porque ya hace referencia o ya se sobreentiende de qué estoy hablando. Esa es la coma elíptica. Y se puede utilizar en oraciones paralelas y también se puede utilizar con enumeraciones. ¿Ok? Sí, Listo, muchachos. Entonces, vamos a quedarnos aquí porque era bastante. El miércoles vamos a avanzar un poquito más. Entonces, vayan repasando esto. ¿No has visto? Solo hemos visto la coma, ¿ok? Nos falta dos tipos de coma, pero lo vamos a acabar el miércoles. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, algo que aclarar? ¿Y en la coma hiperbática puede estar en el medio o al final? Ah, ya, buena pregunta. Acuérdense que la hiperbática es esa coma que nos ayuda a desordenar la oración. Al final no puede estar, al final de la oración no, porque al final de cualquier oración va el punto, pero sí puede estar en cualquier otro lugar. Por ejemplo, acá tenemos dos lápices, coma. De eso, coma, no me preocupo, ¿no? Permanecemos en el aula. Si yo quisiera alargar estas oraciones con más detallitos, sí puede estar, eh, o sea, la coma hiperbática me ayuda a desordenar. Entonces puede estar en cualquier lugar de la oración. Por ejemplo, acá está al principio después del sujeto. Acá está después del predicado. Acá está después de la circunstancia. Entre los árboles y arbustos, aquí está después de otra circunstancia. Entonces puede estar en cualquier lugar, pero al final no, porque al final siempre acabamos en punto, ¿no ve? Pero en cualquier otro espacio de la oración, sí, por supuesto. ¿Se entiende? sí, Lice. Sí. Súper, chicos. Bueno, entonces vayan repasando ese contenido de las comas y el día miércoles vamos a terminar este tema de la coma y añadir otros elementos, ¿ok? Listo, muchachos. Que tengan una buen inicio de semana. Gracias, Lisa. Gracias, Lisa. Hasta luego.
Gracias, Lice. Gracias, Lice, hasta luego. Gracias, Licia, hasta luego. Un abrazo, chicos, un gran abrazo.